Hola, bienvenidos a Cabal Café, un podcast con Lucía y Franci. Lucía es especialista en el procesamiento de café y desde hace 10 años empezó a viajar a los beneficios húmedos para hacer fermentaciones. Y quien les habla, Franci, estudié agroforestería en Colombia y seré la voz de todos los productores que se sienten confundidos por lo que sucede en el tanque. Bienvenidos amigos a una nueva conversación. Continuaremos discutiendo no solo la ciencia detrás de la fermentación, sino todos aquellos factores que influyen en el día a día de los productores. Qué bueno encontrarnos de nuevo, Lucía. Cuéntanos cómo estás. Hola, Franci. Pues yo estoy muy bien, pero te quiero contar que la semana pasada, primero les quiero compartir la situación del dengue en Guatemala. El dengue es una infección vírica que se transmite de los mosquitos a las personas. Y las autoridades de salud de Guatemala actualizaron datos el 19 de septiembre sobre la emergencia por dengue que sufre el país. Tenemos más de 2,000 casos y al menos 34 muertos. Y la semana pasada queríamos sacar un episodio del podcast, pero tuvimos que retrasarlo porque Nick le dio dengue. Él tenía fiebre de un poquito más de 102, 102.5, alrededor de ahí, entonces no tan grave. Creo que 104 es como muy peligroso, entonces no llegamos a ese punto. Pero sí tenía dolor de garganta, tenía dolores musculares, tuvo una erupción en todo el cuerpo y le dio una picazón en sus manos y sus pies y no lo dejaba dormir. Eso fue muy horrible para él, pero creo que fue un caso leve que pudimos tratar en casa. Eso me alegra mucho porque por lo general es algo de prestarle bastante atención. Aquí también cuando hay brotes, las escuelas incluso cierran y es bastante delicado porque sé que se pueden bajar mucho las defensas y las plaquetas y me sorprendió mucho cuando al final me contaste que lo habían logrado manejar en casa. Sí, creo que no fue tan grave porque Nick estaba muy sano y también redujo mucho su estrés y logró dormir mucho durante esos días. Entonces creo que eso ayudó mucho. Y también te quería contar que de pura coincidencia llevábamos 6 semanas de una rutina saludable. Superamos el consumo de alcohol, azúcar, lácteos y alimentos procesados. Entonces nosotros no estábamos comiendo pan, ni arroz o papas, como casi nada de carbohidratos. Toda la comida preparada en casa y puro vegetales y proteína. Hasta bajamos el consumo de café. Yo pasé 16 días sin una gota de cafeína, ni té Wow. verde, ni chocolate, nada con cafeína. Entonces sí estábamos como muy serios porque antes de eso fue algo que pensamos hacer porque nos sentíamos con poca energía y muy cansados, entonces queríamos hacer como un shock, algo muy fuerte, entonces Ajá. nos metimos 100% en un programa de salud y pienso que eso sí lo ayudó mucho. No, qué interesante. Ahí se refleja lo importante de ser más conscientes de cómo nutrimos nuestro cuerpo y no, pues también ojalá algún día todos pudiéramos cultivar por lo menos nuestras propias hortalizas y verduras y así tener más control de lo que consumimos. Y sabes que algo que hablamos mucho en este podcast es, hablamos de fermentación, hablamos de microbiología, pero que todo empieza en el campo, que si la planta no está bien nutrida, la fermentación no va a salir bien o no va a Ujú. tener como el éxito que estamos buscando. Y no sé por qué hasta recién estoy pensando en mi cuerpo de esa manera, como todo lo que quiero lograr, si no estoy nutriendo mi cuerpo, tampoco va a salir bien. Entonces Sí. siempre regresar como a esa raíz. Y eso también me ha pasado mucho con el café, tomando un descanso de tomar café todos los días. Y tú me conoces, yo no soy alguien que toma como 3 o 4 Ujú. tazas de café, que estoy todo el día tomando café. Pero entonces por eso yo no sentí que estaba adicta a la cafeína y que era un problema para mí. Pensé que no, yo solo tomo una taza Ujú. pequeña, tal vez 6 o 8 onzas de café, sin leche, siempre negro, sin azúcar. Entonces no me está afectando mucho. Pero durante estas semanas del detox,
dejamos de tomar café y me di cuenta, no tuve problemas con dolor de cabeza, como problemas no tuve síntomas de retiro. Y me di cuenta que sí, mi sueño mejoró mucho, cambió es que fue un cambio muy fuerte que me sorprendió mucho. Me estaba durmiendo mucho más fácil, me estaba despertando con más energía y me sentí como 10 años más joven. No sé, me ¡Wow! pasó algo muy fuerte. Y ahora los papás de Nick vienen esta semana y nos van a traer cafés descafeinados, porque me encanta el sabor de café, no quiero dejar el ritual de preparar café, de tomarlo juntos. Me encantaría si en otro episodio podemos hablar de esto de los cafés descafeinados, porque como dices, una taza de café se vuelve como un encuentro, un momento especial en el día donde uno puede actualizar noticias con las personas en las que está y pues esto de los cafés descafeinados es como una buena oportunidad para tener el hábito. Sí, y también he escuchado de muchas personas, y yo también soy de la opinión que los verdaderos amantes de café toman café descafeinado, porque es por el gusto del sabor, por el gusto del ritual y no por la droga de la cafeína que están tomando el café. Eso me gustaría escuchar tal vez de los oyentes si nos quieren compartir si toman café descafeinado, ¿qué opinan? Creo que tenemos un problema que pensamos que no es bueno porque usamos cafés malos para descafeinar, entonces es como un círculo vicioso que Ujú. los cafés descafeinados no empiezan como de alta calidad y por eso tienen esa mala fama, pero creo que ya se están poniendo más empresas, más tostadores con mejores cafés descafeinados y bueno, por eso los estamos pidiendo en los Estados Unidos y por eso nos vienen en la maleta, pero creo que vamos a ver más en el mercado, ojalá. Ojalá poder tener más disponibilidad de estos cafés en el mercado y también poder tener una conversación más adelante sobre este tema porque sé que es algo bien novedoso y que también hay información valiosa que podemos compartir. Y bueno, entrando en materia, continuando la conversación de temas cafeteros, hoy vamos a hablar sobre la doble fermentación. Este es un término que resuena mucho en la actualidad, tal vez ha tomado mucha fuerza por temas de marketing, pero que igual los productores utilizan a menudo para describir sus procesos. Sin embargo, en el detalle pueden estarse refiriendo a distintas recetas o a distintos pasos en el procesamiento. Por eso vamos a discutir hoy con Lucía dónde se originó ese término, a qué se refiere y cuándo debemos aplicarlo. Bueno, ¿por qué no cuentas un poco de qué es la doble fermentación en Colombia? Y después vamos a hablar, les voy a compartir el origen de este término que es de África. Pero primero hablemos de qué es en Colombia o de qué se refiere normalmente cuando se usa la etiqueta de doble fermentación. Sí, claro, y antes de eso, para darles un poquito de contexto, este tema de conversación surge de un pequeño grupo de productores que está incursionando en el mundo de café especial y como todo al inicio surgen diferentes cuestionamientos y la doble fermentación es uno de ellos. Entonces, ellos describen el proceso de doble fermentación cuando realizan una fermentación inicial en cereza, luego hacen el despulpado y finalmente hacen una segunda fermentación en tanques. Aquí entre cada uno puede variar la cantidad de horas y algunos describen que la fermentación inicial la realizan en canecas y de manera hermética y luego deciden si quieren lavarlo o si lo llevan directamente al secado. Y la confusión que encuentran siempre es quién tiene la razón, cuándo es adecuado llamar a un proceso doble fermentación, porque incluso en la web la información es muy suelta. Recuerdo que también en algún sitio web se mencionaba que la doble fermentación es originaria de Kenia, pero este se refiere a un proceso muy diferente y es algo que pasa también con las etiquetas. En las etiquetas es muy común encontrar el término de doble fermentación, que seguramente se refiere a diferentes tipos de procesamiento para cada productor y que posiblemente para cada región o cada país sea algo totalmente diferente, pero estamos usando el mismo término.
Súper, me encanta esa pregunta porque, bueno, para mí es interesante que estás en este grupo de productores porque la doble fermentación es un tema como muy, para mí muy conocido y es como si soy un pescado y es el agua donde estoy nadando. Entonces ni Ujú. me doy cuenta que es algo que sigue siendo como muy confuso para muchas personas. Entonces estoy muy contenta que lograste sacar este tema de esas conversaciones. Bueno, empecemos que tienes toda la razón. La misma etiqueta de doble fermentación significa cosas diferentes en diferentes países y los más comunes o como los más populares son Kenia y Colombia. Y en Kenia la doble fermentación es muy diferente de lo que se hace en Colombia, lo que nos estabas hablando con cerezas, porque en Kenia se hace con café despulpado. Y comparado con Colombia, que es cereza, y después puede ser café despulpado o como una mezcla tal vez de un honey Ujú. o, o tal vez pueden hacer como dos pasos con la cereza. Lo interesante es que no solo se está haciendo en diferentes etapas del fruto, no solo cereza y café despulpado, y en Kenia siempre con café despulpado, pero lo interesante es que el proceso tiene efectos opuestos. En Colombia, el objetivo es aumentar la intensidad del sabor para, se puede decir, como subir el volumen de los sabores. En Kenia, la segunda fermentación es más para estabilizar y preservar. Entonces, se puede pensar como en Kenia quieren bajar el volumen con la segunda fermentación y en Colombia es subir el volumen. Y esto es porque en Kenia históricamente lo que hacían cafés o hacen cafés lavados. Entonces despulpan inmediatamente y dejan el café en un tanque y el café está húmedo porque todavía tiene, el pergamino es húmedo porque tiene todo su mucílago y tiene su jugo del fruto, pero no agregan agua para tener una fermentación sumergida. Es húmeda, pero se puede decir un poco seca porque es solo el jugo que viene de la cereza de café. Ujú. Y entonces, y después pasaban así 24 horas y lavaban el café y iban al patio. Pero pasó, no me recuerdo en qué año, pero hubo una época donde había mucho café, mucha cosecha y no había suficiente espacio en el patio y el café estaba pasando demasiado tiempo en el tanque antes de lavarse y ir al patio. Entonces los productores necesitaban un método, una manera de parar la fermentación para poder ganar tiempo para desocupar el patio y llevar el café para secar. Entonces se les ocurrió llenar el tanque de agua, como hacer un pequeño lavado, porque ya, no ya hicieron la fermentación principal y estaban llenando el tanque con agua para ganar tiempo, entonces para parar y para no desarrollar más y tener el riesgo de defectos. Y Ok. el café, después los compradores de esa cosecha dijeron, este año el café está más rico, nos gusta más, que hicieron diferente. Y dijeron, bueno, no tuvimos espacio y hicimos esta segunda fermentación en tanque, pero no es una fermentación en sí, solo es un, un remojo en agua para, para ese tiempo, pero ellos lo llamaban doble fermentación porque pasaba dos pasos en el tanque. Y este es algo también del pensamiento antiguo. Este nombre de doble fermentación se escogió cuando se pensaba que todo lo que se hacía en el tanque era fermentación y lo que no se hizo en el tanque no era fermentación. Por ejemplo, solo pensaban antes que solo un café lavado tenía una fermentación, pero un café natural, porque el café el natural no pasaba por el tanque, iba directamente al patio, no tenía fermentación. Pero ahora sabemos que los cafés naturales también tienen una fermentación porque la fermentación es de los microbios que están descomponiendo el mucílago y no solo un paso del tanque. Ajá. Entonces, por eso en Kenia se dio el nombre de doble fermentación, aunque la segunda es una falsa fermentación, solo es un remojo en agua, pero dijeron que mejoró el café y yo pienso que el café mejoró porque en la primera parte de esas 24 horas donde el café despulpado se estaba fermentando en seco,
hay temperaturas altas y hay como sabores muy fuertes, puede ser un poco de vinagre. Entonces, en el segundo paso, cuando se está remojando en agua, está como bajando esa intensidad y está haciendo el café más homogéneo y más estable. Más estable. Entonces, por eso digo que sí, es como bajar un poco el volumen de esos sabores muy fuertes que ocurrieron en la primera parte. Entonces, eso es como algo de la historia de por qué se hace en Kenia y porque salió muy bien. Creo que muchas personas empezaron a tener ese proceso, aunque el siguiente año no necesitaban esperar para el patio, pero por los buenos resultados que dio esa segunda fermentación, ese remojo en agua, entonces siguieron ese protocolo, Ok. aunque no era necesario para como la eficiencia del beneficio, pero lo hicieron por el sabor, como por los efectos de en la taza. ¿Y qué opinas de ese procedimiento de doble fermentación con el concepto de Colombia? ¿Sí es correcto llamarlo una doble fermentación? Para mí, bueno, una cosa es a quién le estás preguntando. Si le estás preguntando a alguien como un historiador de café, la manera de usar doble fermentación en Colombia es incorrecta porque se está usando diferentes etapas, diferentes partes del fruto y no es de lo original de Kenia. Pero si le preguntas a un micrólogo, entonces sí es más correcto lo que estamos haciendo o lo que están haciendo en Colombia, porque sí es una verdadera fermentación donde los microbios están descomponiendo el mucílago, donde pueden tener un efecto y están teniendo un impacto en el sabor de la taza. Entonces, para mí, con mi papel de microbiología, yo pienso que la manera que los están usando en Colombia es más correcto, pero no es el origen de ese término. Y en Kenia se sigue usando y es más común, es más popular decir doble fermentación para hablar de ese proceso de café. Entonces, solo quiero que tengan en cuenta que estamos usando la misma palabra para procesos diferentes, con diferentes objetivos y diferentes resultados. Un consejo para los productores de Colombia es poder defender. Creo que pueden usar cualquier etiqueta para hablar de su café, pero poder defender y decir yo digo doble fermentación porque estoy haciendo dos veces, eso es una fermentación en Ujú. cereza y después en café despulpado. Y también nos ha pasado, hemos visitado diferentes productores y tienen su proceso anaeróbico, tienen su proceso maceración carbónica y esos también tienen su propia definición y cada uno tiene su propia receta, cada productor tiene su receta, pero todos estamos usando la misma etiqueta. A mí me gusta preguntarles cómo procesan su café, cuál es la receta. Y muchas veces solo están usando el nombre, pero no saben por qué, solo están como copiando un nombre Ujú. y me gusta cuando, sí, cuando un productor puede hablar de por qué estoy escogiendo este nombre. Volviendo al tema del grupo de productores que estoy conociendo y que están como muy entusiasmados de iniciar en el mundo del café especial, ¿podríamos decir que este proceso de doble fermentación es un paso que deberían hacer cuando ya tienen un poco más de experiencia y conocen mejor su café? ¿O no necesariamente? Pues yo digo que depende en el tiempo que tienen los productores como tiempo libre disponible, porque si tienen mucho tiempo es algo divertido e interesante. Pero si alguien no tiene tanto tiempo para dedicar al proceso, estos métodos toman mucho tiempo, mucho esfuerzo, pueden ser más gastos para comprar diferentes tanques, tener más personas. A mí me encanta la fermentación y sabemos que esos procesos pueden ser muy poderosos para cambiar y para cambiar los sabores y para diferenciar el café y para llegar a un mercado diferente que puede pagar más. Entonces no quiero desalentar a los productores de hacer em, ensayos, de hacer pruebas con su café, pero el problema es que,
quiero ser muy clara que no es necesario hacer todos esos procesos para tener un buen café. Yo pienso que se puede lograr un muy buen perfil de café con un buen precio, con un café lavado normal, como lo más tradicional, teniendo en cuenta algunas cosas de la fermentación, de limpieza, de la madurez de la cereza. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde quiero llegar o cuál es el objetivo de la fermentación que estoy realizando? ¿Cuál es el resultado que quiero obtener en mi café? Porque también camino a la consistencia, pues tener un proceso más sencillo va a permitir estandarizar un perfil y tener menos posibilidades de variaciones entre cada lote. Exactamente. Y también les quiero advertir que es diferente si es un café que se está procesando en una manera más extensa, que se va a tostar y vender en el mismo país, que un café para exportar. Porque lo que he visto en mi experiencia es cuando se está haciendo esos procesos extensos de muchas horas, de 100 horas, 400 horas, el grano sufre un estrés que he visto que a largo plazo, cuando se va a exportar y ese café necesita estar en un barco por 3 o 4 meses y después llega a una bodega y va a pasar otros 2 meses en una bodega y después necesita llegar a otro camión para llegar al final, a su punto final, que con esos procesos muy extensos, la vida útil de ese café se va a disminuir. Entonces, no estoy recomendando esos procesos muy largos para cafés que necesitan estar en bodega por un año, algo Ujú. así. Pero si es un café, y eso lo vi mucho en Indonesia. En Indonesia los productores están investigando mucho con sus procesos. Tienen procesos, unas recetas con 7, 8 pasos, son muy extensos, muy interesantes, pero ese café se tuesta y se queda en el mismo pueblo, porque ellos tienen un mercado muy activo, un comercio local muy fuerte y casi no exportan y también en Vietnam, más en Vietnam que en Indonesia, pero sí. Es súper interesante ese dato porque también otro de los comentarios de los productores es que algunos cafés con esas fermentaciones extensas se pierden de la línea esencial con un sabor, con un café que sepa café y que no se desvíe tanto como a sabores muy invasivos. Entonces, establecer hasta dónde quiero llegar con mi fermentación, porque no es que esté bien o mal, simplemente pues es de gusto de que un café tenga buenos atributos, pero conserve esa línea tradicional también es bien importante. Si es una crítica que estoy escuchando más y más, es que el proceso está cubriendo la materia prima. Entonces, por ser un proceso, como dice, está marcado y sabores muy fuertes, casi no importa si es un borbón rosado o es una caturra o es un geisha, que todos Ujú. tienen el mismo sabor. Entonces, ¿por qué ya la variedad no es tan importante? Y entonces tal vez no es el camino que deberíamos estar como buscando, pero también quiero decir que siempre hay alguien, siempre hay un comprador para cualquier café. Entonces depende en el comprador. Me puedo imaginar por ejemplo, en Dubái, en países que están desarrollando su cultura de café, que tal vez ellos no tienen ese conocimiento de un, de una variedad, entonces tal vez no les molesta mucho y suena más interesante tener un borbón rosado con estos procesos extensos. Entonces depende del comprador. Y me encanta ese comentario porque al final, como dices, para cada café hay un mercado, hay un comprador. Ningún café es mejor que el otro. Simplemente cuando hablamos de ser lo más práctico y de ser más eficientes con lo que tenemos, pues sí, ahí sí ya entramos a discutir lo que le conviene a cada productor, cumpliendo esos principios básicos en un café especial. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso es como el mensaje como final, es tranquilizarse, que ver el proceso de café en la manera que conviene más al productor, porque por ejemplo, cuando yo trabajo con mis clientes y tienen una receta de 5 o 6 pasos, yo prefiero hacerla más
más simple, más básica, porque es más fácil ser consistente si solo hay 2 pasos que si hay 10, porque esos son ocho oportunidades de cometer un error. Entonces, cuando alguien está empezando, mejor empezar por lo más simple. También para que conozca el café que produce, conozca sus atributos y ya cuando encuentre un perfil que le gusta, que se siente orgulloso de lo que tiene, pueda mantenerlo, porque camino a la consistencia, ese es uno de los comentarios que también hacen mucho los productores y es que logran hacer un café espectacular con buena retroalimentación, pero luego al intentar replicar, pues no sale igual. Entonces es algo bien importante para tener en cuenta. Sí, ese es el peligro cuando hay una receta de 8 pasos y sale bien. Tal vez a veces es peor porque no se puede replicar y ahora ya tienes el cliente que te quiere pedir 10 sacos de ese café y tienes ese estrés de no saber por qué o cómo y se puede arruinar mucho café intentando de replicar esos resultados. Porque ese es el objetivo para productores que quieren salir del café comercial, que quieren, buscan mejor precio para todo su esfuerzo, que sí, café de especialidad sí es café diferenciado, pero café diferenciado no es necesariamente un proceso extenso o una fermentación exagerada o un sabor loco. Ujú. Café diferenciado puede ser una variedad, puede ser la historia del productor, puede ser la manera que tratan la finca. Hay muchas maneras de diferenciar su café que no tiene nada que ver con proceso. Entonces, si encontramos un proceso que es fácil a replicar, que es consistente de unos sabores y encuentras un comprador, eso ya lograron café de especialidad. No, me encanta que podamos cerrar con ese comentario porque el mundo del café especial es muy amplio, todos son bienvenidos, simplemente teniendo unas buenas bases en el procesamiento y en conjunto con lo que Lucía acaba de mencionar, pues vamos a poder producir un buen café y sobre todo vamos a producirlo de acuerdo a nuestra capacidad, sin compararnos y sí, disfrutar al final de buenos cafés. Me encanta que hayamos podido tener esta conversación. Muchas gracias, Lucía, por toda esta valiosa información. Muchas gracias por esta oportunidad, Franci, y las conversaciones que tienes con los productores, que son para mí muy interesantes escuchar las perspectivas que tienen ellos empezando en este mundo que nosotros ya conocemos un poco mejor. Hemos llegado al final de esta conversación, pero si deseas dejar tus comentarios o preguntas frente a este tema o próximos episodios, puedes escribirnos a preguntascabalcafé@gmail.com. También puedes suscribirte para recibir correos ocasionales con contenido informativo ingresando a la página web luxia.coffee, luxia.coffee. Allí también encontrarás información y videos sobre la microbiología del café. Un nuevo campamento de fermentación está confirmado. Se realizará en Antigua Guatemala del 25 de febrero al 1 de marzo del 2024. Es un taller para todos aquellos que desean aprender más sobre la microbiología y la fermentación. Y no te preocupes, no es necesario contar con un nivel avanzado de conocimiento. Al campamento siempre se une una diversa lista de participantes, como productores, tostadores, aficionados y baristas de distintas partes del mundo, lo que se transforma en una valiosa experiencia donde todos son bienvenidos. Si deseas unirte o requieres más información, puedes escribirnos al correo electrónico info.luciacoffee@gmail.com. Gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima. Muchas gracias, Franci. Chao pues. Chao, pues.